Universidad Nacional de Verano 2014. All right. La doctora Alma tiene el grado de doctor en Ciencias de los Materiales por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados del CIMAP Chihuahua. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de San Antonio, Texas, y actualmente es académico de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, desempeñándose como jefa de investigación. Ha impartido varios cursos a nivel licenciatura y posgrado en el área de alimentos y de los materiales. Su actividad científica le ha permitido la publicación de 16 artículos en revistas de prestigio internacional, el registro de una patente y algunos desarrollos tecnológicos. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación están orientadas a la síntesis y caracterización de materiales a escala nanométrica con posibles aplicaciones en el sector agroalimentario. El día de hoy, la doctora Alma Vázquez Durán impartirá la conferencia Nanopartículas metálicas, síntesis, aplicaciones e implicaciones. Le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que esta plática sea de interés para los aquí presentes. Traté de enfocarme un poquito, yo soy de formación bioquímica, entonces espero que les pueda transmitir un poco del conocimiento que he adquirido en estos años y bueno, como ya no lo platicó la doctora Viviana, bueno, la plática está titulada Nanopartículas metálicas, síntesis, aplicaciones e implicaciones. Y bueno, como nosotros podemos observar y es factible los avances de la tecnología, podemos ver en esta diapositiva el teléfono con el cual probablemente jugaban nuestros padres, jugué yo, y con el que ahora juegan ustedes, ¿no? De esta manera han sido los avances de la tecnología y bueno, pues otra rama que ha crecido de manera importante es aquella enfocada al desarrollo de materiales a escala nanométrica, ¿verdad? Y bueno, entonces se ha definido lo que es la nanotecnología como la creación y el diseño, caracterización y producción de algunos dispositivos a escala nanométrica. Para tener idea de lo que es este concepto, bueno, es importante observar el grosor de un cabello anda alrededor de los 70,000 nanómetros y nosotros debemos trabajar en una escala de 1 a 100 para decir que estamos haciendo nanotecnología. ¿Okay? Como nos platicaba el doctor de la ponencia anterior, bueno, pues igual que la biotecnología, la nanotecnología es una ciencia, una rama de la ciencia donde las fronteras del conocimiento se han diluido y entonces tenemos una tecnología que es convergente, donde nosotros necesitamos de la cooperación de diversas áreas del conocimiento para poder desarrollar tecnología a escala nanométrica. Y la idea principal, bueno, pues es el desarrollo de productos con nuevas propiedades que generalmente son diferentes cuando nosotros tenemos estos compuestos a escala micrométrica o en sólido volumétrico. Es un ensamblaje interdisciplinario donde necesitamos de varias áreas del conocimiento como materiales para el desarrollo de estas estructuras, de la física para conocer el comportamiento, de la biología cuando nosotros necesitamos aplicarlas y bueno, en la electrónica también. Entonces, de esta manera, la nanotecnología es una tecnología convergente con carácter multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. ¿Okay?
Bueno, y de un área importante en el desarrollo de nanotecnología es precisamente la síntesis de materiales o nanomateriales, que pueden ser definidos como aquellos materiales que alguna de sus dimensiones por lo menos se encuentre entre 1 y 100 nanómetros. En el área biológica este concepto cambia un poquito, ¿sí? Nosotros podemos encontrar compuestos con tamaños alrededor de los 300 nanómetros que salen de esta definición, pero que en esta área pueden ser aceptados como nanométricos. Y bueno, los nanomateriales los podemos clasificar de acuerdo a aquella dimensión que tenga escala nanométrica, y ahí podemos observar aquellos que tienen dimensión 0, que generalmente son las nanopartículas, es decir, sus 3 dimensiones están en esta escala nanométrica. Podemos tener los nanotubos o los nanoalambres, donde al menos una de sus dimensiones debe de estar en esta escala, y bueno, tenemos las películas delgadas y algunos sólidos tridimensionales formados por estructuras nanométricas. Si nosotros hablamos del desarrollo de nanomateriales, es importante conocer de qué materiales nosotros podemos hacer estructuras a escala nanométrica, y podemos utilizar una variedad inmensa de estos materiales. Sin embargo, muchas de las investigaciones en esta área se enfocan principalmente en estos compuestos que nosotros tenemos, en metales de transición, carbono, silicio y óxidos de metales o metales. ¿Qué pasa cuando nosotros reducimos el tamaño de estos materiales? Generalmente los efectos que nosotros podemos ver a nivel óptico y en propiedades químicas tienen que ver principalmente con el aumento del área superficial de estos materiales, ¿okay? Y como podemos observar en esta, cuando nosotros cambiamos el tamaño de las partículas de oro, nosotros podemos observar diferentes coloraciones debido a estos efectos ópticos. ¿Por qué surge el interés de utilizar nanopartículas metálicas? Bueno, como ya les había comentado, algunas de sus propiedades ópticas cambian de manera sorprendente, y esto no es nuevo. Coloides de oro han sido utilizados o fueron utilizados por la cultura egipcia como tratamientos medicinales. Aún se utilizan algunos compuestos derivados del oro para el tratamiento de algunas enfermedades. También hay evidencia del uso de colorantes inorgánicos en porcelanas de la cultura china, y bueno, el ejemplo más palpable que todavía nosotros, si tenemos la oportunidad de ir a Londres, lo podemos ver, es este vaso que se llama el vaso de Licurgus, donde cuando se le hizo un análisis pudieron encontrar que tenemos nanopartículas de oro y de plata, alrededor de 70 nanómetros, en una relación de 14 a 1. Este tiene un efecto muy óptico muy importante, dependiendo de si la luz es transmitida o es reflejada, pueden verse el color, de tal manera que cuando nosotros observamos esta copa podemos ver la contribución del oro, da una coloración roja, y la contribución de la plata observaríamos un color verde. Bueno, y entonces en 1857 fue el primer estudio sistemático que se realizó para la síntesis de coloides de oro. Estos todavía existen, son estables y los podríamos observar en el Museo de Faraday. Bueno, cuando nosotros manipulamos los materiales a escala nanométrica, hay cosas que son bien importantes y de ello va a derivar su aplicación. Una de ellas es el tamaño y la otra es la forma. El tamaño nos puede dar contribuciones en el color, pero también la forma, como nosotros lo podemos observar en esta diapositiva, que generalmente tenemos colores en el rango del visible, y podemos ver el efecto óptico que está relacionado con el plasmón superficial. El plasmón superficial de las nanopartículas metálicas tiene que ver con esa oscilación colectiva de los electrones cuando son excitadas por la luz.
Y esta oscilación colectiva nosotros la podemos observar cuando hacemos espectroscopía UV visible. Dependiendo del tamaño, puede correrse esta banda de absorción hacia el infrarrojo y también la forma nos puede correr esta banda, este pico máximo, y dependiendo de las aplicaciones que nosotros queramos dar a estas nanopartículas, nosotros vamos a buscar modificar el tamaño y modificar la forma también. ¿Cuáles son los métodos o las aproximaciones o los enfoques que hacen para la síntesis de nanopartículas? Básicamente hay dos enfoques. Uno de ellos es la aproximación o el enfoque de arriba hacia abajo, que no es otra cosa más que reducir el tamaño de las nanopartículas, de los materiales, perdón. Y una forma de hacerlos, bueno, pues es mediante la molienda de alta energía o evaporación térmica. Hay muchas otras técnicas utilizadas para la reducción del tamaño, sin embargo aquí les menciono solo algunas de las que hay. Otra es el enfoque de abajo hacia arriba, es decir, nosotros debemos empezar a construir de estructuras más pequeñas para llegar al material que nosotros queremos. Y en este sentido, bueno, existen diversos métodos que han sido estudiados, desarrollados, y alguno de ellos es el método coloidal, la precipitación, el método Sol-Gel y el método Sorbotecnia. Lo que queremos ver aquí cuando se realiza síntesis, bueno, la aplicación del método coloidal consiste en partir de las sales precursores de los metales, tener un agente donador de electrones y un agente que estabilice estas nanopartículas. Es bien importante para las aplicaciones la estabilidad de las partículas sintetizadas. De estos enfoques, la síntesis de abajo hacia arriba, también podemos encontrar lo que es biorreducción, retomando lo que nos platicaba el doctor sobre la bioremediación. Bueno, nosotros también se puede realizar biorreducción, y esto puede hacerse empleando plantas, hongos, bacterias, levaduras y extractos de plantas. Y puede ir ligado un poquito al fenómeno de bioremediación de suelos también, ¿no? Se han utilizado, por ejemplo, plantas de alfalfa para la captación de metales pesados, y también se ha utilizado para la síntesis de nanopartículas de oro. Como ustedes pueden ver, bueno, la nanotecnología va muy de la mano con la biotecnología. Y en esta parte sí quisiera hacer un hincapié. En el equipo de trabajo donde yo me encuentro, tratamos de utilizar estos productos subagroindustriales para la síntesis y entonces darles un valor agregado, y además ayudar a tener un medio ambiente menos tóxico. Si nosotros utilizamos o se realiza una síntesis de manera tradicional, generalmente se utilizan compuestos que son tóxicos para el medio ambiente. Al utilizar compuestos fitoquímicos, nosotros podemos reducir la contaminación. Y bueno, un método sencillo para la síntesis utilizando extractos de plantas es utilizar la planta, realizar un extracto acuoso que puede ser por medio de infusión, un calentamiento. Nosotros tenemos la solución de nitrato de plata, y este compuesto fitoquímico tiene la capacidad de reducir el nitrato de plata y estabilizar las nanopartículas. El mecanismo que se ha propuesto para la reducción de los iones de plata y de la síntesis de nanopartículas es de manera muy sencilla. Nosotros tenemos el ion metálico, vienen estos compuestos fitoquímicos que pueden ser enzimas, proteínas o compuestos polifenólicos, son los responsables de darnos el electrón que necesitamos para la reducción. Hay un crecimiento de estas nanopartículas y a su vez estos compuestos nos pueden ayudar a la estabilización de las mismas. El mecanismo parece sencillo, sin embargo es necesario realizar más estudios
para conocer específicamente cómo se realiza esta síntesis. Aparentemente es algo trivial, sencillo, sin embargo es necesario realizar más estudios. Algunas de las plantas o extractos de plantas que han sido utilizados para la síntesis de nanopartículas metálicas los podemos observar en esta diapositiva. Algunas son más familiares para nosotros, por ejemplo esta que es la sábila, conociéndola, té verde, algunas hojas de geranio, y los reportes indican que dependiendo de la planta que nosotros utilicemos pueden influenciar en el tamaño y en la forma de la nanopartícula que se obtiene. Bueno, para que nosotros o para que se puedan aplicar estas nanopartículas es importante generar ideas y dispositivos en el área de nanotecnología. Y 4 cosas son bien importantes para este desarrollo y esta aplicación. La primera es realizar la síntesis y la manipulación de estructuras sencillas. La segunda etapa es la fabricación de estructuras activas, es decir, funcionalizadas. La tercera es el desarrollo de estructuras más complejas con autoensamble y el desarrollo de dispositivos moleculares bajo pedido. México, en su desarrollo y generación de ideas, se encuentra en estas primeras 2 etapas. Es decir, podemos sintetizar nanopartículas sencillas, puede funcionalizarse, pero se encuentra en la etapa, digamos en el kinder, en el desarrollo de estructuras más complejas con autoensamble. Y bueno, ¿qué se puede decir de la cuarta, no? Todavía no logramos ese nivel de avance en la nanotecnología. Para las principales aplicaciones de las nanopartículas metálicas son diversas, muchas, y algunas de ellas que me gustaría platicar son, por ejemplo, de nanopartículas de plata. Es muy conocido que la plata tiene la capacidad de ser antimicrobiana. Se ha reportado que puede ser antibacteriana, antifúngica, antivirulenta o virus, y podemos entonces, se pueden aplicar para el desarrollo de ropa con estas propiedades. También tiene aplicaciones en el área médica, aplicaciones en el área biotecnológica, por ejemplo, para la transformación genética a través del acarreamiento o la nanobalística, y también en el área de los alimentos para prolongar la vida de anaquel con la incorporación de nanopartículas de plata. En el caso de las nanopartículas de oro, bueno, tienen aplicaciones también como marcadores o para favorecer la imagen de algunos compuestos o de cáncer, y también, por ejemplo, puede ser utilizada para el análisis de algunos compuestos de interés. Y bueno, básicamente esas son algunas de las aplicaciones que pueden darse a las nanopartículas metálicas. Si nos vamos a la industria de los alimentos, buenos reportes indican que el uso de nanopartículas de plata incorporadas a un material polimérico puede incrementar la vida de anaquel de los alimentos. Es importante señalar que estas ventajas que tienen las nanopartículas deben de ser estudiadas también en la contraposición. Nosotros debemos conocer los riesgos que puede implicar el estar en contacto con nanopartículas o nanomateriales en la salud. En el análisis de los alimentos, bueno, hay una técnica que si hay aquí físicos pueden entenderla un poquito mejor, es el incremento de la señal Raman. Ese incremento de la señal Raman, bueno, se ve favorecido cuando se hace un sustrato de nanopartículas metálicas y se pueden detectar concentraciones muy bajas de estos compuestos de interés para la industria de los alimentos o de la normatividad en cuanto a la utilización de pesticidas en frutas. También se ha reportado, debido a sus propiedades
ópticas y colorimétricas pueden desarrollarse métodos fáciles que permitan la determinación o detección de compuestos de interés en la industria de alimentos. Por ejemplo, la adulteración de productos lácteos con melamina, que es un compuesto nitrogenado, y entonces desarrollaron un kit que le llaman para la determinación de detección de melamina, que va más allá de solo de detectarla, sino también que puede darnos la concentración aproximada del compuesto presente, de acuerdo a esto. Bueno, ya platicamos sobre las ventajas que pueden tener las nanopartículas en la industria de los alimentos, platicamos un poquito en el área biotecnológica, pero es importante hacer hincapié en el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando estas sustancias o estos materiales entran en contacto con el medio ambiente o con el ser humano? Hablamos de que las nanopartículas de plata son incorporadas, por ejemplo, en vendajes para tratar quemaduras, ya que ayudan a prevenir el crecimiento de bacterias. Pero ¿qué pasa cuando estas partículas están en contacto con la piel? Y aparte tenemos abiertos canales para su introducción a nuestro sistema. Y es importante entonces evaluar también la toxicidad. En esta imagen hay un efecto de estar en contacto con nanopartículas de plata, y aquí, por ejemplo, puede presentar coloraciones azul grisáceas cuando se ha consumido de manera frecuente. La plata coloidal suele ser utilizada para tratar algunos problemas de la salud, y bueno, esto puede ocasionar también que haya cambio. Esto es irreversible, ya no se puede regresar al color natural. Y bueno, tenemos que ver cuáles son estos factores que van a influir en la toxicidad de las nanopartículas. Básicamente, se los resumo en esta diapositiva. Uno de ellos es el tamaño. Se ha observado que a menor tamaño, más tóxica puede ser el material o la nanopartícula. También depende de la aglomeración que éstas presenten, de la forma, del estabilizante que ellos contengan. Algunos métodos tradicionales para la síntesis de materiales utilizan compuestos de por sí ya tóxicos. Si no se les da un buen tratamiento o un buen lavado a la muestra, pueden seguir presentando estos compuestos y ser tóxicos también. La carga superficial es otra de las razones que hacen que estas puedan ser tóxicas. Y bueno, cuando se quiere evaluar los mecanismos de toxicidad de las nanopartículas, es importante hablar de la citotoxicidad, es decir, cómo influyen en la viabilidad celular. Y esa es una de las técnicas que son empleadas para evaluar la toxicidad de algunos compuestos nanoparticulados. Y las tecnologías utilizadas es el ensayo o la viabilidad celular por la prueba del MTT, la peroxidación de lípidos y la concentración del glutatión. La viabilidad celular por la prueba del MTT, bueno, tiene que ver con la capacidad de reducción de las sales de tetrasodio para la formación de formazán. Es decir, cuando hay daño celular, hay una conversión de estas células, y bueno, esto nos habla de la capacidad que tienen las células para reducir estas sales, y entre más capacidad tengan de reducción, bueno, pues menos tóxica será el compuesto que nosotros estemos evaluando. Otra técnica es el ensayo de Ames, que tiene que ver con la reconversión de la capacidad en este ensayo las células de salmonela tienen la capacidad de ser reversivas para la transformación de histidina. O sea, ellas tienen una mutación que no les permite que ellas sinteticen
histidina, y cuando se hace este ensayo, si el compuesto es mutágeno, puede hacer que esta capacidad sea recesiva y entonces puedan sintetizar nuevamente histidina. Y bueno, otra prueba que se hace para evaluar la capacidad tóxica de las nanopartículas, bueno, es el ensayo Cometa, que tiene que ver con la capacidad que tienen las nanopartículas de causar daño en el ADN, y nosotros podemos observar una estructura que no ha sufrido daño y aquellas que ya presentan daño debido a la presencia de compuestos tóxicos para ellas. Si hablamos del impacto ambiental, nosotros tenemos fuentes de liberación de nanopartículas al medio ambiente de 3 maneras. Una es la manera natural, la otra accidental y la otra intencional. La intencional es la que todas debemos de tener cuidado, pero en esta debemos de trabajar suficiente para reducir esos daños. Cuando se utilizan plantas, hongos o bacterias, de alguna manera se está reduciendo este impacto al medio ambiente. Sin embargo, es necesario realizar más estudios para conocer los efectos que se puedan tener a largo plazo. Generalmente se habla de las grandes ventajas en el área de la nanotecnología, en el desarrollo de materiales con nuevas funciones, de la aplicación de estas como antimicrobianos, la generación de nuevos antibióticos, les han llamado de alguna manera, pero es necesario realizar más estudios a profundidad para conocer los riesgos tóxicos que estos presentan. En el caso específico de nanopartículas de oro y de plata, los resultados que se han obtenido son ambiguos. Algunos reportan que pueden ser citotóxicas y pueden provocar daño al ADN, y otros estudios dicen que no pasa nada. Que esto entonces tiene que hacerse. Nosotros no tenemos normatividad para el uso de nanomateriales. La Unión Europea es quien está más desarrollada en estos aspectos y aún no tiene una legislación donde nos diga qué puede pasar. Entonces es necesario realizar estudios. Algunos grupos de investigación coinciden en que cada material debe ser analizado de manera específica. Es decir, si se hace una síntesis con la planta de geranio, puede ser que no sea tóxica, pero si hago una síntesis con aloe vera, puede resultar tóxica. Entonces es necesario realizar estudios específicos para cada material que se desarrolla. Y bueno, esas serían las perspectivas de desarrollo, de investigación en esta área de síntesis. Es necesario seguir trabajando, aplicar o reutilizar estos productos agroindustriales, darles un valor agregado, sin dejar de lado el área tóxica que puede representar para el ser humano y el medio ambiente. Y bueno, gracias por su atención. Los dejo con esta frase que dice: piensa en grande, piensa en nano. ¿Okay? Gracias. Traté de no moverme mucho para no mover tanto la pantalla. Terminé toda pieza. ¿Alguna pregunta para la doctora? Es el proyector el que lo está. Pero estamos de arriba, ¿no? Sí, desde arriba. También nadie. Sí. Sí, es por eso. Cada vez que alguien se mueve. ¿Preguntas para la doctora Alma? ¿Ninguna? ¿En la era de la nano? Doctora Marcia, claro que sí. Hablaste que importante el tamaño es importante, que la forma es importante, pero la concentración no es un factor fundamental, porque muchas cosas que son buenas cuando poco no son tan buenas cuando mucho. Claro, sí, otro factor importante es la concentración.
se pueden utilizar concentraciones bajas, o la dosis es lo que hace la diferencia. Sí, la concentración es muy importante. Una segunda pregunta. Cuando hablas que te utiliza esto para doenças, tumores, afecta como la radiación, que cuando pones algo va se rompiendo todo en el camino hasta atingir el objetivo final, o consigues hacer algo que no afecta el camino, pero cuando encuentra la célula final que deseas, algo ocurre. ¿Cómo es el proceso, el mecanismo? Sí, el mecanismo es la funcionalización de estas nanopartículas para que reconozcan solo aquellas moléculas de interés. Entonces, por ejemplo, si quiere que reconozca células con cáncer, hay que funcionalizarlas para que solo vayan y reconozcan ese objetivo. De hecho, esa es una de las aplicaciones. El símbolo del oro, que es el que se utiliza para estos procesos, es un blanco desde antes, ¿no? Entonces, quiere decir que los antepasados tenían conocimiento de las propiedades del oro. O sea, hay que ir al blanco y una manera es funcionalizándolas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Luis. ¿Tienen estas partículas, depende de su tamaño, autofluorescencia además de la absorbancia? Pueden presentar, pero si las funcionaliza también. ¿Tienen que ser funcionalizadas por sí solas? Sí. No, creo que tienen que ser funcionalizadas, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le damos las gracias a la doctora Alma con un fuerte aplauso y le entregamos su constancia y su reconocimiento por parte del Centro Universitario de Los Lagos. Muchísimas gracias, doctora Alma. Universidad Internacional de Verano 2014. All right.